Estamos llegando a la parte final del Evangelio de Marcos y cada vez se empiezan a desencadenar más conflictos, cada vez más la tensión se siente, el dolor, el calvario se acerca y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que bienvenidos a Comunidad en Estudio. Muy bienvenidos nuevamente a Comunidad en Estudio, estamos felices. Primero que nada, discúlpenos, tuvimos ahí una especie de receso en un par de semanas que no lanzamos este podcast. Bueno, entre muchas situaciones que estuvimos atendiendo, queremos continuar con todo. De hecho, hasta se fijan que hicimos unos pequeños cambios aquí en el estudio, en el set. Eso. Así que estamos felices de poder compartir con ustedes y estamos con el Pastor Cristian de nuevo. ¿Cómo estás, Pastor? ¿Todo bien? Una alegría estar acá juntos. Estamos felices. Quedó bonito ahí el cartel. Bueno, para los que nos ven quizás de otras iglesias, nuestra iglesia, este es el nombre, ¿no? Central del Valle. Son todos bienvenidos a visitarnos cuando quieran. Estamos aquí en el centro de McAllen. Y bueno, para nosotros es un honor poder volver a grabar este podcast que tiene el objetivo de que juntos podamos sumergirnos en el estudio de la Biblia sistemática. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Ha sido sin duda un estudio que a mí me ha bendecido mucho, estudiar la Biblia. Me encanta estudiarla así, en secuencia. A veces tantas veces ha leído el Evangelio, pero como que pierde detalles. Cada vez esa palabra viva, ¿no? Como que se va nutriendo y encuentras más cosas. Siempre digo que he leído los Evangelios decenas, casi que me atrevería a decir cientos de veces. Pero siempre uno encuentra algo nuevo, ¿no? Una palabra que el Espíritu Santo te revela en el momento y que uno necesita en el momento y que uno no había prestado atención o diferentes mensajes que uno puede rescatar de esa misma historia, ¿no? Así es, y eso es lo lindo de la Biblia, ¿no? Y eso es lo lindo de poder también comentarla aquí. Nuestro propósito es que tú directamente puedas ir hacia la Biblia y esto sea un complemento, que tú estudies mientras cocines, mientras vayas al trabajo, poder juntos repasar lo que ha sido el estudio de esta semana y encontrar con cosas interesantes, cómo Dios nos desafía, nos confronta con su palabra cada vez más. Estamos llegando al final del Evangelio de Marcos, un evangelio breve, ¿no? Ya estamos llegando a los episodios finales, especialmente con estos capítulos que expresan poco tiempo en cantidad de... Nosotros vimos milagros y todo, como los 2 años y medio más o menos del ministerio de Jesús, pero esto ya se concentra en un par de semanas, ¿no? Sí. Desde el capítulo 11 hasta el 16, más o menos desde el 11 hasta el 16, es propiamente la última semana de la vida de Jesús. Correcto. ¿No? El 11 empieza allí en lo que es la entrada triunfal, que nosotros sabemos e identificamos como el día domingo, así que desde el 11 hasta el 16, el libro de Juan pasa más o menos lo mismo. La mitad del libro de Juan está centrada en la última semana de la vida de Jesús. Wow. Creo que eso nos dice algo. De paso, Elena White dice que nosotros debiéramos pasar todos los días de nuestra vida 1 hora, por lo menos, meditando en las últimas instancias de la vida de Jesús. Porque es lo más importante, ¿no? Más allá de los milagros, que son buenos, son lindos. Y a quién no le gusta recibir un milagro de parte de Jesús, una persona de tu familia que está enferma y es sanada por el milagro que Dios hace en nuestra vida, o una vida restaurada, o un dinero de pronto que uno no tenía y el Señor en su providencia nos da, y es lindo eso, ¿no? Pero más allá de eso, lo más importante que los evangelistas, los escritores de los evangelios centran la atención tiene que ver con el regalo y el milagro de la salvación, que es lo que Jesucristo vino a hacer, ¿no? Que es el mayor de los milagros al final, ¿no? O sea, centrarse en esta parte en donde Jesús está dando su vida allí. Y esta oración, ¿no? Del versículo principal, que podría ser el centro de lo que vamos a estudiar cuando Cristo mismo, ¿no? Decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Sin embargo, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es increíble, y yo últimamente, ayer lo compartía también en el culto de oración, como que estos últimos días he reflexionado mucho en lo que significa realmente la muerte de Jesús, ¿no?
De hecho, yo tengo un amigo ahí que fuimos a ver, le dio un infarto cerebral y hace poquito él falleció, ¿no? Y me acuerdo que estuvimos orando mucho por un milagro, varias cosas como que uno va viendo una perspectiva diferente y al haber vivido esto, ¿no? A todo esto le mando un fuerte abrazo ahí a mi amiga Kathleen, si ella está viendo esto, a la familia cercana de Dani, ¿no? Me ha llevado a reflexionar un poco en esto del dolor, lo que tú dijiste de milagros. Muchas veces nosotros esperamos milagros, ¿no? Y nos centramos en los milagros también que Jesús hizo personales, pero la misión principal y el mayor de los milagros ocurrió en esta última semana, ¿no? En donde Él estaba dando todo de sí para poder solucionar el gran problema del pecado, ¿no? Aún, mire, claro, es difícil decírselo a una persona que está pasando por la experiencia de la muerte de un ser querido. Es muy difícil decirle a tu amiga estar pasando por la muerte de su esposo ahora en estos días. Aún la muerte es ganancia para los cristianos, para los seres humanos, porque ya nuestro destino está cerrado, ¿no? Y ya está. La palabra de Dios nos dice eso, Elena White dice eso, hay varias citas donde ella dice que el Señor puso en la tumba a las personas para resguardarlos, para cuidarlos. Claro, nosotros queremos tener a nuestro ser querido acá para siempre, ¿no? Claro. Y del hecho de solo ponernos a pensar que nuestra esposa, un hijo, un padre, una madre, un hermano, ¿no? va a pasar al descanso o podría pasar al descanso, entra una cantidad de cosas en nuestra cabeza, ¿no? Pero aún eso es un milagro, ¿no? Y más todavía cuando pensamos en la muerte de Jesús, que por causa de su muerte nosotros podemos tener vida, ¿no? Exacto. La muerte nuestra no produce vida en nadie, ¿sí? Pero la muerte de Jesús sí produce vida y produce vida en abundancia en nosotros. Y es la vida eterna, ¿no? Sí. Entonces meditar en todo esto, meditar en los sufrimientos que Jesús le tocó pasar, meditar en esas idas y venidas que habían sus discípulos entre traición y fidelidad, o podríamos decir promesas de fidelidad, pero finalmente traición. Claro. A veces me pongo a pensar y decir, no poniéndome en el lugar de Cristo, pero cuánta frustración que Jesús habrá sentido por ver cómo sus discípulos reaccionaban. Jesús estaba pensando en la salvación de la humanidad. Jesús estaba anticipándole y diciéndole, miren, yo voy a morirme, pero voy a resucitar. El Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y sus discípulos peleándose a ver quién iba a ser el mayor, ¿no? Claro. Entonces, cuánta frustración en Cristo por ver que estos cabezas duras no entendían absolutamente nada de lo que Él venía a hacer, ¿no? Tremendo, y hasta el final, ¿no? En los últimos días, cuando supuestamente ya sus discípulos deberían haberla tenido clara, lo demostraban que no era así. O sea, y ahí hay una tensión entre lo que decimos y lo que realmente actuamos, ¿no? ¿Cómo estamos actuando? Como por ejemplo Pedro, ¿no? Él prometiendo tanto y al final dándose cuenta que su compromiso era un poco más de palabra y no tanto de actos. ¿Sabes que hay una escena que comienza el repaso aquí de la escuela sabática, ¿no? Que tiene que ver con esta mujer que gastó una gran cantidad de dinero en este perfume, ¿no? Hay otros evangelios que ya la identifican como María, ¿no? Y sabes que esto me llama la atención, de hecho, me gustó el título que se utilizó aquí, que dice inolvidable, ¿no? Porque el Evangelio de Marcos retrata unas palabras de Jesús que son interesantes. Dice que en todo el mundo, cuando se cuente esta historia del Evangelio, se va a contar lo que esta mujer hizo, ¿no? Lo que para algunos fue un desperdicio, ¿no? Lo que para algunos fue, especialmente Judas, que en otro evangelio se personifica también, o sea, se dice que Judas se escandalizó de cómo esta mujer gastó toda esa cantidad de dinero para un desperdicio, entre comillas, ¿no? Y es interesante que el mismo que criticó estaba haciendo lo contrario, o sea, estaba traicionando a Jesús por una cierta cantidad de dinero que no era para nada comparado con lo que esta mujer había gastado.
Entonces, me gusta mucho que en estas historias nosotros vemos como una constante tensión, ¿no? Entre... Un contraste, ¿no? Un contraste, ¿no? Como aquí fidelidad, traición, ¿no? El dar dinero para Jesús y el obtener dinero para traicionar a Jesús, ¿no? Aquellos que lo estaban tratando de acusar, de destruir, y aquella mujer que estaba preparando su cuerpo porque había entendido quién era Jesús y lo que iba a hacer. Entonces, me llama mucho la atención esta historia. ¿Qué podemos decir que te llama la atención aquí? Ayer incluso hablábamos un poquito de esto, ¿no? En nuestro culto ahí con los pastores. Sí. Acá hay un yo creo que lo más destacable aquí es que María estaba entendiendo la misión para la cual Jesucristo había venido. Y no sé si sabiéndolo o sin saberlo, pero el Espíritu Santo la empuja a que ella haga esto, anticipando y preparando de alguna manera, diciendo un mensaje anterior a que esto suceda, que tenía que ver con la muerte de Jesús. Claro. Ella ungiéndolo a Jesús anticipadamente. Siempre decimos que en la Biblia nada pasa simplemente por casualidad. Y esto es una figura, ¿no?, de lo que iba a pasar unos poquitos días después. Estamos en esa última semana, ¿no? Algunos sitúan este momento 2 días antes, así que entre martes o miércoles, algunos lo sitúan un poquito antes, pero más o menos tenemos que decir en la semana previa a los poquitos días antes de la muerte, de la crucifixión de Jesús. María allí está ungiendo a Jesús, representando y simbolizando lo que iba a pasar unos pocos días después. Pero otro de los detalles aquí tiene que ver con la cuestión del agradecimiento profundo que ella sentía, ¿no? Ayer en el culto de los pastores, yo les decía que algunas cosas aquí importantes, ¿no? Es decir, ¿qué era lo que había pasado? Unos pocos días antes, estamos hablando de una semana antes, Lázaro había sido resucitado. Claro. El Evangelio de Juan dice que se reunieron en una casa, no identifica cuál era, aquí dice que era la casa de Simón el leproso, alguien que también había recibido un milagro. Dice Simón el leproso, no que estaba leproso, sino que había estado leproso, pero había sido sanado el por ex Jesús. Leproso, claro. El ex leproso. Claro. Y entonces aquí María viene, trae el perfume costoso, ya algunos se ponen a sacar la cuenta, ¿cuánto valía? Valía muchísimo dinero, ¿no? Uno dice 1 año de trabajo, otros dicen más, pero era sumamente costoso. Y ella rompe eso en señal de agradecimiento por lo que Jesús había hecho con ella en su vida. Claro. María y Marta habían recibido el milagro de la resurrección de su hermano. Y entonces hablábamos ayer, decir, lo que significaba, lo que representaba para 2 mujeres que iban a quedar solas, el hecho de que el hombre de la casa, que era su hermano, ahora muriera y Jesús se los devuelve. Sí. Entonces había un agradecimiento sincero por lo que Jesús había hecho con ella en ese momento, por lo que Jesús había hecho antes, perdonándole los pecados. Ella se sentía agradecida como un alma perdonada por el Señor Jesús. Correcto. Y eso es lo que nosotros debíamos sentir hoy, ese agradecimiento profundo porque el Señor ha perdonado nuestra vida y nos está dando una vida nueva, ¿no? Así es. Y sabes que es interesante que cuando Jesús dice que esto iba a ser inolvidable y se iba a contar por los siglos de los siglos, ¿no?, lo que esta mujer había hecho, se me hace interesante aplicar esto a nuestra vida porque ¿cómo nos gustaría ser recordados, ¿no? Porque otra cosa inolvidable es lo que Judas hizo. Otra cosa que también nunca vamos a olvidar, o sea, siempre se cuenta al retratar el Evangelio, porque está en los Evangelios, es la negación de Pedro también. A pesar de que él después cambió y hizo un montón de cosas, ¿no? Eso quedó en la historia. Lo tenemos, ¿no?, como un traidor. También. Lo tenemos también como el que negó, ¿no?, el traidor. Entonces, nuestras decisiones sí involucran marcas en la historia, ¿no? Ya sean buenas o ya sean malas, ¿no? ¿Cómo nos gustaría ser recordados? Yo creo que eso es súper importante porque lo que nosotros decidimos o no decidimos hacer no solamente tiene implicancias y habla en nuestra vida cuando estamos vivos, sino que incluso pueden traspasar desde generación en generación, ¿no? Hay errores, por ejemplo,
Si tú estás en tu hogar y tienes la costumbre, no sé, de tratar mal a tu esposa o a tu esposo, y quizás todas tus decisiones tú piensas, no, pero es que es así, yo soy así, y puede ser que tus hijos al ver esto, bueno, sigan con un legado o patrón, reciban con el un patrón, y eso se traspasa de generación en generación, eso es complicado. Entonces yo creo que eso es muy interesante también, esta acción hermosa que Jesús dice, esto es algo hermoso que hizo esta mujer, va a ser recordado por siempre, ¿no? Entonces yo creo que igual tenemos que nosotros pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a ser recordados, cuál es nuestro legado, ¿no? Y lo otro que me llama la atención también de esta historia es que, como tú dijiste, esta mujer ya sabía que Jesús ni la muerte le quedaba como algo imposible. Su hermano había resucitado y los discípulos tenían mucho miedo de eso. O sea, Jesús iba a morir, ellos iban a morir. Por algo Pedro también negó, porque es como, yo no quiero que me entreguen y morir también, ¿no? Pero pareciera ser que esta mujer le había perdido el miedo a la muerte, ¿no? Y de hecho, al preparar a Jesús para lo que él iba a hacer, es como que ella quizás supiera en su corazón, bueno, si lo hiciste así con Lázaro, tú también puedes volver desde la muerte, ¿no? Y quizás es la única que entendió esto, ¿no? Es la única que dijo, Jesús, tú tienes que entregar tu vida, claro, y tú tienes todo el poder. Pero para los discípulos todavía, habiendo visto tantos milagros, les parecía imposible, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver con conocer a Jesús, ¿no? Y si conocemos a Jesús, ¿cuánto estamos dispuestos a dar por Él, ¿no? Yo creo que Judas no conocía a Jesús. Por algo él lo vendió, incluso lo vendió a muy poca cantidad de dinero. No es que él se hizo millonario después por esa traición, ¿no? Entonces esos contrastes son interesantes aquí, ¿no? Lo que vemos de la traición, de la fidelidad, de algo hermoso que queda marcado en la historia. Miren, quizás avancemos un poquito a lo que es la última cena, ¿no? ¿Qué podemos decir de este episodio, ¿no? Es interesante que aquí fue dentro de la Pascua y Jesús pareciera ser que está cumpliendo este rito que hacían de la Pascua, ahora estableciendo algo nuevo, el nuevo pacto, ¿no? ¿Cómo podemos ver esto? Esto tiene indudablemente una implicancia teológica muy, muy grande, ¿no? Para sí, todo lo que era la salvación. Uh-huh. Hay algunos detalles allí, ¿no? Por ejemplo, en este tiempo se habla de la nueva institución que el Señor está estableciendo. Uh-huh. Ellos participan del pan, participan del jugo sin fermento, el pan sin levadura, pero no se habla aquí del cordero, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchas discusiones en cuanto a si hubo o no hubo cordero aquella noche. Uh-huh. Jesucristo mismo nos está diciendo, yo soy el nuevo cordero, ¿no? Wow. Claro. Entonces, en este hecho de ese establecimiento, ahora Jesucristo poniéndose y cambiando todo lo que tenía que ver con aquellas tradiciones y esas formas que ellos traían, que eran importantes, que el Señor mismo la había establecido, pero ellos se habían quedado y se habían anclado solamente en esas tradiciones. Las formas, claro. Solamente en las formas, ¿no? Y ese es un riesgo que nosotros hoy corremos también. Las formas fueron establecidas por el Señor para dejarles un mensaje que ellos pudieran comprender y que ellos puedan visualizar desde algo que estaban viendo. Es decir, este cordero está representando lo que Jesucristo va a hacer, lo que el Señor va a hacer. Claro. Este cordero que es muerto, así el Hijo de Dios tiene que ser muerto también para que haya redención y para que haya remisión de los pecados, tiene que haber sangre. Todas esas cosas, cuando pierden el sentido y pierden el valor y nosotros solamente nos concentramos en los símbolos, y nos puede pasar hoy, en este día, en este tiempo también. A veces nosotros nos concentramos más en los símbolos que en Jesucristo, nos concentramos más en los símbolos que en las personas. Y Jesucristo está por encima de los símbolos. Las personas, los seres humanos, estamos por encima de los símbolos también, de lo que eso está representando, adecuadamente, por supuesto. Pero eso es lo que el Señor quería dejarles en claro a ellos también. Ahora, estos símbolos que iban a comenzar a practicar, algunas modificaciones con respecto a la Pascua como ellos la conocían, Jesucristo le está diciendo, esto es lo que va a simbolizar o va a representar mi cuerpo, mi sangre, y es un símbolo, ¿no? Claro. Algunos
hablan de la transubstanciación, es decir, eso es el cuerpo de Cristo, esa es la sangre. No, eso no es el cuerpo de Cristo, esa no es la sangre, es un pan que las hermanas preparan y que uno lo puede preparar en su casa, es un jugo de la vid que algunos lo hacen, hierven la uva y sacan el jugo puro, es lo que hacemos nosotros en nuestra casa, ¿no? Pero eso está simbolizando el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús. Entonces, cuando entendemos eso, los símbolos no están por encima de lo que representan, sino que lo que representa está por encima de esos símbolos. Entonces comenzamos a entender verdaderamente para qué Jesús vino y por qué yo participo. Sí. Cuando participo del pan, cuando participo del jugo, eso entra en mi cuerpo, esos nutrientes comienzan a darme, valga la redundancia, ¿no? Nutrición a mi cuerpo, y es Jesucristo el que está entrando simbólicamente en mi cuerpo y nutriendo mi cuerpo y nutriendo mi vida espiritual. Es un símbolo, ¿no? Correcto. Y eso es lo lindo de esto, que es lo que el Señor está estableciendo allí esa noche, ¿no? Sabes, me acuerdo una vez que estabas dirigiendo la Santa Cena aquí, hablaste sobre Juan, ¿no? Cuando pone el mensaje, o sea, el milagro de Jesús convirtiendo el agua en vino, como un milagro anticipado, pero en realidad es un anticipo en el sentido de que estaba anticipando lo que iba a ser el derramamiento de sangre por la remisión de nuestros pecados, ¿no? Y es interesante eso cuando nosotros vamos descubriendo estas verdades en la Biblia, y cuando entendemos que el símbolo tiene el objeto de poder llevarme a una profundidad mayor de la realidad espiritual de lo que significa. De hecho, el otro día estábamos participando en Santa Cena hace un tiempo ahí en una iglesia en Chile, y yo pensé cuando empecé a comer el pan, yo dije, como que me vino una tristeza, ¿no? Porque yo decía, bueno, Jesús dijo, este es el cuerpo, este es mi cuerpo. Y al yo sentir que estaba como masticando, moliendo el cuerpo de Cristo, estaba diciendo, o sea, yo no quiero hacer esto. O sea, me da dolor hacer esto. O sea, entendiendo el simbolismo, ¿no? Sí. Y al hacerme responsable de que por mi acción Jesús estaba siendo también molido, traspasado en su cuerpo real, ¿no? Hizo como más sentido para mí todavía eso, beber su sangre. Y yo decía, como esto es algo terrible, ¿no? Si tú le dices esto a un niño, va a decir, pero ¿qué es esto, no? Están todos locos. Claro, pero al final, como tú dices, o sea, esos nutrientes, es como que yo, para calmar mi hambre, yo necesito el pan, yo necesito el vino para vivir. Me duele hacerlo, pero lo necesito. Y así la muerte también de Jesús es algo tan dolorosa en la historia, pero algo que todos necesitamos. Muere, pero ¿no? nos da vida, ¿no? Pero nos da vida, ¿no? Algo terrible, pero a la vez lo más maravilloso que ha existido, la muestra de amor más grande de toda la historia, ¿no? ¿Sabes? Yo quería centrarme un poquito ahora, en estos últimos minutos, en la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Será que Jesús, cuando dijo que pase de mí esta copa, Él no quería morir por nosotros? ¿Cómo ves tú esta oración? ¿Será que si Dios le hubiera dicho, si Dios Padre le hubiera dicho, bueno, está bien, sea lo que tú quieras, y será que todo termina ahí? ¿Cómo entender esta oración y cómo también es un ejemplo de cómo deben ser nuestras oraciones, ¿no? Hay varias cosas aquí en esta porción que va desde el capítulo 14 del 32 al 42. Dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y les dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Sí? Tratemos nosotros de ponernos en escenario, ¿no? Ya participaron de la cena, salen de los contornos de la ciudad de Jerusalén, salen de los muros de Jerusalén, se dirigen, pasan un valle que es conocido como el Valle de Cedrón, se dirigen al monte Getsemaní, ¿sí? Que es allí en el lugar de los olivos, y entonces ahí, con todos sus discípulos, todavía continúa caminando un poquito más con los tres que eran los más cercanos, ¿no? Pedro, Jacobo, Santiago y Juan. Y caminan un poquito más con ellos tres, o los cuatro con Jesús. Y entonces todavía Jesús les dice, quédense aquí y yo sigo un poquito más, ¿sí? O sea, ¿cuántos serían? Los 9 quedan, después un poquito más adelante quedan los 3 y después un poco más adelante Jesús. Claro. ¿Sí? Y
Dice, alguna de las otras versiones dice que de los otros evangelistas como el tiro de piedra, así que más o menos unos 20, 25 metros aproximadamente Jesús estaba allí como a la vista de ellos. Y entonces les dice que está entristecido, ¿no? Y comienza a entristecerse, comienza a angustiarse porque sabía que le quedaba poco tiempo. Y entonces aquí nosotros vemos dos cosas que yo destaco aquí. Él les dijo, versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, dice el versículo 35. Versículo 36 dice, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para mí, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces aquí vemos, por un lado, la dependencia de Jesús de su Padre. Y aquí vemos, aquí está de manifiesto la humanidad de Cristo. Jesucristo no era un ser humano que quería venir a morir y pasar el sufrimiento y que lo golpeen y que lo crucifiquen, ¿no? Claro. La humanidad de Jesús le decía, yo no quiero pasar por esto, ¿no? Y hay un dolor tal, un sufrimiento tal que suda gotas de sangre, ¿no? Científicamente está probado cuando hay una exposición extrema al estrés, al dolor, a la angustia, ¿no? Y Jesús está expuesto a esto, porque sabía anticipadamente lo que iba a pasar y porque sabía lo que significaba llevar sobre sus espaldas el peso de la culpabilidad del pecado de toda la humanidad, ni siquiera de él. Miren cómo nos sentimos nosotros a veces cuando cometemos un pecado y tenemos el remordimiento, el sentimiento de culpa, nos sentimos abrumados. Hay gente que se enferma por causa de sus propios pecados. Terrible. Imagínense ahora Jesús cargando la culpabilidad de toda la humanidad, de todos los tiempos. Claro. No solamente los discípulos de él que estaban ahí, sino la humanidad de todos los tiempos, los que pasaron antes y los que íbamos a venir después. Jesucristo comenzando a cargar la culpabilidad del pecado, la angustia que él sintió. Entonces, la dependencia del Padre, él le dice al Padre con toda sinceridad, y esa era la sinceridad que ellos tenían, porque había una cercanía, ellos todos los días él hablaba con su Padre. Sí. Y él dice en San Juan capítulo 17, yo quiero que ellos sean uno como nosotros somos uno también. Claro. Así como Jesús tenía tanta cercanía con el Padre que le llega a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Y por lo que vemos aquí no hay una respuesta, ¿sí? Pero por lo que vemos, por lo que sucedió después, la respuesta del Padre fue no vas a pasar esta copa. Esta copa la tienes que beber. Wow. Y eso es lo que hace referencia a lo que tú decías recién cuando mencionábamos San Juan capítulo 2 en las bodas de Caná. Jesucristo le estaba anticipando, dándole a sus discípulos allí en las bodas de Caná también a beber de ese jugo puro de la vid, lo que iba a pasar. Claro. Un anticipo de aquello, ¿no? Y ahí lo vemos a Jesús ahora, en la dependencia del Padre, en la unión con el Padre, hablándole directamente al Padre con toda franqueza, ¿no? Porque él podría decir, no, el Padre me mandó a que yo haga esto, entonces yo me callo y agacho la cabeza y digo lo que el Padre me... No, él le está diciendo, todavía no hay forma de cambiar esto. Otra manera, no hay otra forma de que nosotros salvemos a estos ingratos. Claro. Es interesante que ningún ser humano quiere pasar por la cruz, ¿no? Entendiéndose la cruz como el sufrimiento, como el dolor. Y nos da miedo, obviamente. Nadie en su sano juicio quisiera pasar ni la mitad de lo que Jesús pasó, ¿no? Ni un pequeño porcentaje. Pero hoy existe el sufrimiento y es una realidad, ¿no? El otro día incluso hablaba con alguien que decía, o sea, vivir se trata de saber y asimilar de que vas a sufrir, de que la muerte va a venir inevitablemente, ¿no? Si Cristo no llega antes. Entonces, la vida es como... Lo mismo vimos aquí, estos contrastes, ¿no? La vida también es un contraste entre celebración, como el primer milagro, ¿no? O sea, el vino hizo que esas fiestas continuaran. El milagro de Jesús hizo que la fiesta continuara. Y como tú decías, un anticipo, bueno, también la sangre de Jesús hizo que ahora muchos celebremos y que podamos tener esperanza y que la fiesta continúe, pero el precio fue tremendo, ¿no? Fue un dolor tremendo.
Pero eso también genera identificación con nosotros. O sea, el único que puede entender nuestro dolor es Jesús, ¿no? El único que puede entender incluso esas oraciones que decimos, Señor, no quiero pasar por esto. O incluso, Señor, quiero que tú hagas esto, ¿no? Pero es interesante cómo termina la oración. Pero no sea como yo quiero, sino como tú, ¿no? O sea, más elevado de lo que uno quiere en nuestra humanidad es cumplir la voluntad del Padre, ¿no? Más allá, o sea, lo que realmente quiero es que sea tu voluntad. Pero si me preguntas a mí, yo quiero esto otro. Pero al final descanso en que si es que tu voluntad va a ser hecha, yo voy a descansar en eso. Entonces yo creo que esta oración es potente. Yo creo que es una oración que debe estar en cada uno de nosotros al despertarse cada día, ¿no? Porque nosotros nos llenamos de cosas, de pedidos, de preocupaciones, pero si realmente aprendemos a descansar en la voluntad de Dios y no en el resultado que esperamos, entonces nuestra historia podría cambiar, ¿no? Sí. Nuestra actitud podría cambiar. Otra cosa que yo veo aquí, que tú mencionabas al principio, los contrastes que hay en estas historias, ¿no? Sí. Así como veíamos el contraste de María estando agradecida a Jesucristo por lo que él había hecho y por lo que iba a hacer, anticipándose también a su muerte. Y con Judas, que se creía de pronto un benefactor, y a veces hay personas que creen que por hacer beneficio y por ayudar a los demás o por dar dinero, por ser caritativo ya es suficiente. Y Judas estaba siendo caritativo aquí, pero Jesús le dice, esto no es lo más importante ahora, ¿no? Lo más importante es otra cosa. Y aquí en esta historia de Jesús, cuando ora en el Getsemaní, vemos también un contraste entre la fidelidad de Dios y la fidelidad de sus discípulos, o la no fidelidad de sus discípulos. Porque los otros evangelistas mencionan que el Padre de pronto le responde que no a Jesús, por lo que vemos que sucede a continuación, digamos que todo avanza igual, pero envía a los ángeles para que los fortalezcan así. Aquí no lo menciona, pero los otros evangelistas sí. Pero ¿qué pasa con sus amigos? Con los que en teoría tenían que estar, y Jesús los había elegido para prepararlo, pero para que sean fortaleza también. Cuando uno elige un equipo de trabajo, o se supone que nuestros amigos de pronto debieran estar en las buenas y en las malas, como quien dice. Claro. Pero estos eran los amigos del campeón, ¿no? Estos eran los amigos que allí en Marcos capítulo 11, en la entrada triunfal, estaban ahí llevando el burrito, diciendo, mire, yo estoy llevando el burrito, ¿no? Yo llevo el burrito acá de que está siendo aplaudido como el hijo de David, Hosana, el hijo de David, ¿no? En ese momento estaban. Pero acá, cuando Jesús les dice, velad, estad atentos, velad y orad para que no entréis en tentación, estos se duermen, ¿no? Correcto. Estos estaban en otra cosa. Claro. Estos estaban cansados. Cuando viene un poquito más adelante la turba o el arresto de Jesús, cuando viene Judas ahí caminando, le da el beso y entonces Pedro saca la espada y le corta la oreja del siervo del sacerdote allí, como diciendo yo estoy aquí para defender, cuando a los poquitos minutos salen todos disparando y se van, ¿no? Claro. Los amigos del campeón en el momento de la prueba lo abandonan. Cuando Jesús estaba entristecido, cuando Jesús estaba debilitado, así como dice en el Getsemaní, esperaba que sus amigos estén ahí fortaleciéndolo. Y por eso de alguna manera Jesús lleva a los que eran más cercanos con él, que era Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Él los lleva a esos tres, puede decir, bueno, estos son mis tres más cercanos, van a estar conmigo ahora en este momento de tanta angustia y tristeza. Y qué lindo es cuando nosotros tenemos un amigo que cuando estamos pasando por alguna situación difícil viene y nos abraza, o dice, yo estoy contigo, yo estoy orando por ti. Claro. No importa lo que pase, pero sinceramente, porque a veces lo decimos solo de la boca para afuera nada más, pero no hay sinceridad. Jesús quería sinceridad aquí, de parte de sus amigos, ¿no? Sí. Y tampoco la encuentra, ¿no? Y qué triste eso, y cómo nosotros también nos podemos identificar. O sea, la Biblia nos va dando espejos, ¿no? Y en este sentido, no sé, si alguno
ha sido traicionado por sus amigos o tú le diste la confianza a alguien, bueno, y viviste el peso de la traición, Jesús también lo vivió, ¿no? No solo con Judas, porque a veces nosotros pensamos Judas y Pedro, pero todos lo abandonaron, todos le dieron la se fueron, espalda, todos. todos se durmieron. Entonces Jesús quedó solo, atravesando el peor de los momentos que un humano podría atravesar solo, sin los que él había elegido para que estén con él, ¿no? Entonces eso provoca que podamos ver a un Jesús que no es ajeno a lo que nosotros también enfrentamos hoy, ¿no? Que nos puede entender, ¿no? y podemos mirarlo a él y tener esperanza también. Queridos, estamos llegando prácticamente al final. Es interesante, bueno, ahí el miércoles habló un poco de este personaje extraño, ¿no? Incógnito, que algunos... un jovencito que dejó todo. Y me gusta ese concepto, que entre los que lo abandonaron, bueno, se ve uno que corrió desnudo y dejó todo para huir de Jesús. Oye, este contraste, nuevamente un contraste. O sea, al principio Jesús le decía a los discípulos, deja tus redes, deja todo y sígueme. Y ahora estamos viendo a alguien que estaba dejando todo, pero para huir. Para huir. Entonces, ¿cómo va cambiando las cosas, no? Muchas veces puede ser que nosotros también estemos en la misma. Empezamos nuestra vida cristiana a seguir a Jesús y dejamos todo para seguirle, pero quizás las decisiones que hemos tomado hoy son completamente lo contrario, ¿no? Y muchas veces nos vemos con la humillación, porque lo que hablábamos, yo creo que el autor no quiso poner quién fue porque era como un poco humillante, si es que es el mismo, ¿no? Sí, porque algunos dicen que podría haber sido Marcos. El mismo Marcos, ¿no? Claro. Siendo un joven. Ajá. Entonces yo creo que le dio vergüenza a Marcos si Claro. fue él. Claro. Si fue él. Pues hay diferentes posturas en cuanto a esto. Sí. Si fue él, poner que él fue, ¿no? Claro. Porque lo abandonó y otra porque lo abandonó desnudo. Desnudo, claro. Y eso quizás retrata un poco la vergüenza que a veces nosotros pasamos al abandonar a Jesús en nuestras decisiones, que pueden implicar incluso que se destruyan cosas o que se sepa algo que nos da mucha vergüenza, ¿no? Hay pecados acariciados, por ejemplo, que solamente conoces tú y Dios, y cuando esto se empieza a hacer público, nos da mucha vergüenza, porque es como dejamos a Jesús, hemos cometido errores y esto estaba en el secreto, y cuando se hace público, bueno, no queremos escondernos, ¿no? Nos lleva a escondernos. Hay un famoso predicador actual que cuando hace referencia a esta historia, ¿no? La Biblia no lo dice así, pero digamos, uno puede sacar la conclusión de que es. Porque todo alrededor estaba oscuro. La única parte que estaba iluminada era ese lugar donde estaba Jesús con Judas, con la turba esa que había venido a buscarlo, porque ellos venían con antorchas. Entonces ese lugar, ese espacio estaba iluminado. Pero este joven estaba a lo lejos, y entonces cuando lo ven y dicen atrápenlo a él, dice la Biblia, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, ¿sí? Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y dice este predicador, dice, y se internó en la oscuridad, ¿no? O sea, se metió dentro de la oscuridad. Que nadie me vea. Para que nadie lo vea, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasa cuando traicionamos a Jesús, cuando nos alejamos de Jesús. Estamos de pronto cerca de la luz, porque estamos cerca de Cristo, estamos cerca de donde hay ambiente de luz, estamos en la iglesia, un joven tal vez que está en la iglesia, pero cuando traicionamos a Cristo, lo abandonamos, nos internamos en la oscuridad, ¿no? Correcto. Y eso es de lo que debemos huir también, ¿no? Y terminamos con Pedro, pastor, ahí como traición tras traición, abandono tras abandono, llega a la guinda de la torta como Pedro, que era aquel que Jesús incluso le había dicho, ¿no? Tú que mencionaste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bueno, voy a construir mi iglesia sobre esta roca, y de alguna manera también le da un liderazgo a Pedro importante. Era uno de los 3 más cercanos, el que había prometido, bueno, voy a estar contigo, ellos te pueden abandonar, pero yo jamás, voy a ser fiel a ti siempre. Lo traiciona también, ¿no? Se deja llevar por el miedo, lo traiciona, le da la espalda, ¿no? Yo creo que con eso podemos ir cerrando, llegando al final de este repaso, en el sentido de que cuántas veces nosotros también hacemos lo mismo, ¿no? O quizás tú conoces a alguien también que prometió tantas cosas, te prometió tantas cosas, o quizás
tú mismo le prometiste tantas cosas a Dios en el principio de año. Siempre cuando cambia de año es como, el año nuevo, este es el año de que voy a realmente seguir a Jesús. Y ya, imagínate cómo ha pasado el tiempo vuela, estamos ya en septiembre y puede ser que hoy nos encontremos lejos de Dios. Puede ser que hoy nos vemos como ese Pedro, que habíamos prometido tantas cosas, pero las cosas quedaron diluidas en solo palabras, en solo promesas. Yo creo que es el momento, ¿no? Porque me encanta que Jesús le dio una nueva oportunidad a Pedro, ¿no? Pedro se arrepiente y el Pedro que vemos aquí es distinto al Pedro que ya vemos en Hechos, ¿no? Liderando realmente, cumpliendo con el llamado de Dios. Así que, no sé, ¿qué podemos decir eso? Igual dejarle un mensaje a la gente. A mí me encanta lo que Elena de White dice en el libro El deseo de toda la gente, es página 672, que está allí la cita en el día viernes. Y quiero leerla porque realmente es extraordinaria, ¿no? Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del gallo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre discípulo. Al mismo tiempo los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su maestro. En aquel amable semblante leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su corazón fue atravesado como por una flecha. Su conciencia se despertó. Los recuerdos acudieron a su memoria y Pedro rememoró la promesa que había hecho unas pocas horas antes de que iría con su Señor a la cárcel y a la muerte. Recordó su pesar cuando el Salvador le dijo en el aposento alto que negaría a su Señor 3 veces esa misma noche. Pedro acababa de declarar que no conocía a Jesús, pero ahora comprendía con amargo pesar cuán bien su Señor lo conocía a él y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya falsedad desconocía él mismo. Wow. Y aquí nosotros, Dani, vemos el contraste de también hablando de los contrastes, ¿no? Pedro y Judas. 2 que lo traicionaron, ¿sí? Porque los 2 lo traicionaron a Jesús en las últimas horas. Correcto. Uno, dice la Biblia que le agarró remordimiento, pero fue y se ahorcó. El remordimiento no es arrepentimiento. ¿Sí? Sí. El remordimiento no es arrepentimiento. A él le agarró remordimiento, fue y se ahorcó. Pero Pedro sí sintió arrepentimiento por lo que había hecho, después de ver la mirada tierna de Jesús, como Jesús, sin ira, sin enojo, con compasión y con pesar lo miraba a él desde su condición más baja, ¿no? Porque él sentía que había traicionado a su amigo, a su maestro, ¿no? Interesante cómo el remordimiento te aleja de Dios, pero el arrepentimiento te acerca a Él, ¿no? Te acerca con un corazón arrepentido. Y yo creo que esto es lo que podemos también dejarle a nuestros amigos. Si hoy estás sintiendo quizás culpa o remordimiento, puedes cambiarla por verdadero arrepentimiento, ¿no? Y no sé cuántas millas, cuántos kilómetros estás lejos de volver al llamado a donde Dios quiere que estés. Pero siempre, cuando te alejas, por más lejos que nosotros nos encontremos, estamos solamente a un paso de volver. Solamente a un paso de decir, Señor, me arrepiento, vuelvo a ti. Y me gusta lo que tú leíste, o sea, esa mirada de Dios no estaba con ira, sino que obviamente estaba con un pesar, pero con un amor tremendo, ¿no? Dios nos mira con amor y yo creo que lo que realmente transforma el corazón es que Él te mira como puedes llegar a ser y no como eres hoy. Y cuando Dios te mira así, te mira tu potencial, tú dices, bueno, yo quiero entregarme a este amor y no quiero volver a caer porque yo creo en lo que Dios dice que puedo llegar a ser, ¿no? Y yo creo que eso se puede hacer una realidad en tu vida el día de hoy. Que Dios te bendiga, ha sido un lindo estudio. Vamos a terminar hasta aquí. Te dejamos invitado para la próxima semana ya a entrar de lleno a lo que es la muerte de Jesús, esos últimos días de Jesús, y muchísimo podemos aprender de esto. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.